Hoy para mí, señores, es un gran placer poder compartir con una persona a quien admiro, a quien respeto de hace mucho y a quien conozco de hace muchos años, y es el amigo Roberto Cavada, que estaremos conversando en el día de hoy para conocer un poco sobre su vida, para conocer un poco de ese Roberto Cavada que vemos en los medios, de ese Roberto Cavada que tiene mucha influencia en nuestra sociedad y que está en la República Dominicana desde hace muchos años, que ya es dominicano de por sí, y queremos conocerlo un poquito más y tener una conversación abierta con él. Así es que en el día de hoy estaremos conversando, como ya dijimos, con el amigo, periodista, comunicador Roberto Cavada. Así es que inmediatamente lo agregamos. Bien, Cavada. Te veo bien. Bueno, al parecer el oculista no ha ido al oculista en estos días. No, acuérdate que estamos en otro nivel de enfermedades. Cuéntame tú, ¿cómo va todo? Primero agradecerte esta oportunidad de poder compartir contigo, de poder hablar con Roberto Cavada, la persona, con Roberto Cavada, el amigo que conocemos de hace muchos años. No, ustedes ustedes son los culpables de que esté aquí. Esa es una historia que voy a hacer un día. Pero imagínate, 20 años conociéndonos, viejo. Yo te conozco de chiquito. Así es. De verdad que te agradezco mucho, Cavada. Y de verdad que quise compartir contigo porque vemos a Cavada en los medios, vemos a Cavada en las redes y vemos a Cavada en el telesistema y noticias con Cavada, pero yo quiero conocer a Roberto Cavada, a ese Roberto Cavada, a ver cómo Cavada, háblame de Cavada, de ese Cavada, esa infancia de Cavada, cómo fue. Cuéntame un poquito de esa primera infancia de Roberto Cavada. Nada, mi padre fue médico, murió muy joven, de 30 años de edad. Mi mamá me tuvo a los 19 años, una carajita. Sí. Vive, gracias a Dios, está en Miami. Y le va bien, viene, está un tiempo con mi hermano, está otro tiempo conmigo, cuida también a sus nietos. Mi hermano tiene 2 hijos, yo tengo 1, y así se lo va rotando y se va divirtiendo. No hay nada mejor que ser abuelo porque se divierte. Bueno, tú sabes de eso, tú sabes de eso, porque tú sí tienes, muchacho. Pues nada, viví en Ciego de Ávila. Mi papá estudió medicina en México. Okay. Y cuando regresa de México, lo mandan de director provincial de salud pública a Pinar del Río, que es la provincia más occidental de Cuba. Acuérdense que Cuba es muy alargada, más pegada a México, a Yucatán por allá. Y de director provincial de salud pública. Nos mudamos, si mal no recuerdo, bueno, yo era muy chiquito, tenía 7 años, mi hermano tenía 2, 3 años. Nos mudamos en enero del año 77, 78, y en octubre en septiembre de ese año, el 28 de septiembre, fallece mi papá. Ya venía enfermo, pero no habían descubierto la enfermedad, murió de un cáncer de estómago, muy joven, Sí. 30 años, y entonces, nada, nos quedamos ahí. En Pinar del Río no teníamos familia, toda mi familia vivía en Ciego de Ávila, por parte de madre. Casi toda la familia se había ido de Estados Unidos a Estados Unidos, había emigrado, no quería saber nada de Castro, ni del comunismo, ni de nada. Sí. Y por parte de padre era todo lo contrario. Primero, mi papá era hijo único, no teníamos más familia, y mis abuelos paternos eran la hoja y el martillo, eran comunistas, tremendo. De todas formas, aún esas diferencias, siempre estuvo la familia por encima de las diferencias ideológicas. Y nosotros íbamos todos los veranos allá a Ciego de Ávila, y nos quedamos en Pinar del Río hasta que yo después, ahí hago la primaria, hago la secundaria, bachillerato, y me voy a estudiar a La Habana en el año 89, periodismo y comunicación. Ajá. Déjame hacerte esta pregunta. Tú viviendo en esa situación en que una parte de tus padres eran anti-Castro y otras pro-Castro, ¿cómo se daban esa dinámica familiar con esa situación? Sí. Por ejemplo, nosotros dormíamos en casa de mis abuelos maternos, ya tú sabes, anticomunistas tremendos, y íbamos a casa de mis abuelos paternos a almorzar todos los días, era religioso. Mi mamá nos llevaba,
compartíamos ahí. Mi abuela nunca se recuperó de la pérdida de su hijo. Bueno, yo creo que nadie puede recuperarse de la pérdida de un hijo. Y entonces guardó luto hasta que murió y fue muy sentido eso. Pero antes de que eso sucediera, yo recuerdo, mi papá en vida todavía, iban a jugar domino a casa de mis abuelos maternos. Mi abuelo paterno jugaba mucho domino y con mi papá, y los cuentos que me hace mi mamá también y eso. Y si había algún tema que salía en eso, mi abuelo, que era muy mal genioso, le decía a mi abuela, Argelia, nos vamos, y entonces siempre ponía un orden, pero siempre con respeto. Ahí realmente nunca se tocó ese tema, nunca nos hicieron ver que aquellos eran buenos, aquellos eran malos. Vivían separados, eran ya mayores, se visitaban de vez en cuando. Mi abuelo, por ejemplo, me iba a buscar para ir a almorzar, y a mí y a mi hermano, y íbamos caminando, no teníamos vehículo ni nada, y mi abuelo se quedó, o sea, era normal, pero sabían que no se podía hablar de ese tema. Y yo al final se los agradezco porque reafirmaron, entonces se ocuparon de hacer más hincapié en lo positivo de la familia, aún esa diferencia, que en lo negativo. Nunca que era lo más importante, era lo más importante. Yo creo que la única gran discusión fue porque un día nos regalaron un perrito, una cosa, y mi familia paterna vivía muy pequeña, o sea, no tenía grandes condiciones, y yo me llevé el perrito para el otro lado. Mi abuela materna no quería saber de perrito. No, llévaselo a tu abuela. Ella no es comunista y eso, que coge el perrito allí. Y entonces, eso fue lo único que recuerdo de esa cosa. Cavada, tú eras travieso pequeño. ¿Cómo tú eras pequeño? No, para nada. Eso yo se lo dejé a mi hermano. Fíjate, tú no brechabas, Cavada. Tú nunca brechaste, nunca. Yo jugábamos, bueno, cuando ya estábamos en Pinar del Río, vivíamos en un edificio de 12 plantas. Yo vivía en el 10º piso, vivíamos en el 10º piso, y bueno, jugábamos a los tiros y a eso, los muchachos, y a recorrer todas las escaleras y escondernos, los escondidos y eso. De deporte no. Una vez bajé, porque estaba gordito, siempre he sido gordo, a ver cómo podía cotejar este cuerpo con todas las grasas y todas las cosas, a jugar fútbol abajo. Había como una cancha de fútbol en los bajos del edificio. Y nada, me fui con mi hermano y con los demás a ver, me enseñaron, y ahí arranqué. Hasta que hice un autogol, porque eché el gol en la misma portería mía. Bueno, Cavada, sigue leyendo libros allá arriba. No, yo en esa parte... Ahí se acabó tu carrera deportiva. Fíjate hasta donde era mi locura. Cuando ellos iban a Pinar del Río a narrar los juegos, el Bobby era de Radio Rebelde, y narraba los juegos deportivos, y Héctor y Eddie de la televisión. Y entonces iban a mi casa siempre a ver a mi mamá, a darle una vuelta, y me recogían. Pero yo no me iba para el play, yo me iba para el camión, al remoto de televisión, o sea, donde se dirigía la pelota con la cámara, y yo aprendí ahí, estamos hablando de que tenía 8, 9 años, 9, 10 años, cómo se switchaba la pelota, cuántas cámaras, era una unidad móvil soviética. Sí. Entonces mi acercamiento al deporte era a través de esa mecánica de la televisión. Me dediqué a eso, de verdad. Fui muy malo en los deportes, siempre trataba de buscarle cabeza al ejercicio físico, y en la escuela y en la universidad y todo. En la universidad cuando llego a matricularme en periodismo, yo venía de la Unión Soviética, que había ido a un viaje en el año 89. Es una cosa loca mía. Sí. Y cuando llego, todos los deportes y todo eso, yo haciéndome el duro, sí, dije, concho, hay tiro con algo. Y le digo, matricúlame en tiro. Yo, lo mío es tiro. Nada de atletismo, ni básquet, tiro. Sí. Bueno, cuando llego a la primera clase, el profesor de tiro dice, olvídense de tiro. Aquí no hay pele, ni hay nada. Aquí es pista. Hay que correr. Me jodí. Ya estaría corriendo y te como sea. Me pecó como sea. Pero pero tuve una infancia divertida. ¿Y Cavada era enamorado?
Roberto era Un enamorado. poquito, Roberto era enamorado. Roberto era enamorado. un poquito. Tuve formalmente, bueno, de las noviecitas de primaria, esa hay que contarla de todas formas, porque fueron, nunca se me olvida, era una muchacha que se llamaba Marilé. Tu primera novia. Esa fue tu Marilé, Sí. Marilé, bella, una muchacha blanca con unas piernas, se parece mucho a mi actual esposa, pero no sé, son asociaciones que uno hace. Pero Marilé tenía unos ojos azules espectaculares, rubia, blanca, lechosa, espectacular. Y llegó el día de los enamorados, que yo le regalo le dije a mi mamá, siendo yo un niño, ¿qué le íbamos a regalar? Bueno, un pañuelito, busqué un pañuelito en una caja, todo eso lo recuerdo. Ella lo guarda todavía, ella todavía vive en Cuba, ya se casó, tiene más hijos que yo y todo. Pero lo que sí es importante, siempre dejé un buen recuerdo en todas las novias. Ok. No, nunca terminamos de abalazo ni O sea, nada que a por ti el nunca te estilo. votaron, Cavada. No, todo No. terminaba en paz y armonía. Claro, eso siempre tiene un reacomodo, pero, o sea, lo que te quiero decir, después podía mirarle a la cara, podíamos divertirnos. Yo me metía con el novio nuevo y le decía, mira, ya fue novia mía primero que tú, llámame a mí que yo conozco todos los trucos, todo terminaba bien. No fueron muchas, pero las suficientes. Siempre me gustaron las, salvo Marilé, había otra muchacha, Dafne, otra que me escribió el otro día casualmente, publiqué una foto de cuando éramos en primaria, pero me gustaron mayores que yo. Cosas de la vida. Pero, Me y gustaban. el perfil de la mujer de Cavada, porque tú hablabas de, bueno, tu esposa actual y esa primera novia eran parecidas. ¿Es el perfil de la que te gustan las mujeres de Cavada? Sí, no, sí, y quizás dicen los psicólogos que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, siempre buscan a un hombre que puede tener asociación con su padre. Eso no es un trauma ni nada, pero son los patrones que, en el caso de los varones, buscan ciertos patrones. En el caso de ellas dos, es más, repasando casi todas, salvo una, que una guantanamera que era bella, pero negra, cero, o sea, era mate, pero Barbarita vive en Italia ahora, bella, una mujer y que quise mucho y tiene un niño autista y nos mantenemos en comunicación, ya te digo, con todas, pero casi todas, por ejemplo, tienen las piernas gordas, mi mamá las tiene, uno tuvo grande, Marilé las tiene gordas, Lisbeth también, Dafne también, hay otra. Tú eres igual que yo, a mí me gustan las mujeres también con las piernas gordas. Sí. Roberto, entonces, ok, esa novia, luego que tú dejaste las novias, que ya pasaste esa etapa, háblame, Roberto, entonces, va a la universidad. ¿Por qué comunicación social? Chico, porque yo, desde que yo tengo uso de razón, Pablo, a mí me ha gustado el tema de la comunicación y de los medios. Desde que tengo uso de razón. O sea, estando en primaria, me inventé un periódico, no jugaba y me inventé un periódico deportivo donde recortaba y pegaba las cosas y los resultados de los equipos de la primaria de pelota. Yo era, o si eran paya o era el periodista deportivo. Y nada, cuando me mudo a Pinar del Río, imagínate, buscándome en medio del trauma de mi papá muerto y esa cosa, aparece una opción. Había unos círculos de interés, espacio como tanda extendida, vaya, para que la gente tenga una idea. Terminaba el curso escolar y en el horario de la tarde te lo ocupaban de 20,000 cosas que tú podías escoger. Hay gente que escogía cosas para medicina, de acuerdo a tu vocación. Y yo escogí una oportunidad que había como locutor infantil en una emisora de radio, y ahí me metí. Te estoy hablando con 8 años. Y entonces, nada, yo me lo tomo muy en serio. Los sábados iba a recibir clases de locución, colocación de cómo hacer guión, nos ponían a trabajar todo, hasta que llegó el momento de la universidad. No había una carrera en ese momento universitaria en Cuba
que tuviera que ver con medios de comunicación. Lo que más se acercaba era el periodismo. Y entonces, nada, a Pinar del Río, que era mi provincia, fueron 3 plazas nada más. Para que la gente tenga, uno tenía que hacer una prueba de oposición. Te tomaban ¿cómo se llama? El promedio de tus años de preuniversitario, de bachillerato. Y eso era el 50%. Y después tú tenías que ir a un examen, primero de actitud y después de conocimiento, de historia, de español y de matemática, como una prueba nacional, te sumaban los 3 años. Entonces, hacían ese promedio y te colocaban en un escalafón y ahí repartían las carreras. Date cuenta que eran 3 plazas para estudiar en La Habana, 3 nada más. No hay que... no, eran 3 que fueron en el año 89 a Pinar del Río y se presentaron 200 personas por esa plaza, 200 personas. Y entonces nada, ahí por eso escogí periodismo. Me sigue encantando el periodismo y aquí estoy, es parte de mi vida. Ya para salir de Cuba y llegar a República Dominicana, ¿te dieron alguna pela, Cavada? ¿Tú tienes alguna historia de alguna pela, de algo que tú hiciste, o una travesura que tú hiciste en que tu Siendo mamá te dio una pela? No, yo pequeño. No. O alguna travesura, Yo me portaba bien, yo me portaba bien, no. Mi mamá nunca nos dio. Oye, lo que pasa, al morir mi papá, yo era el mayor, y yo asumí desde los 8 el rol sobre todo de padre con mi hermano más pequeño, y mi mamá era la única que trabajaba. Ahí olvídense de que mientras él era director de salud pública y eso, nos podían ayudar y todo eso, el muerto al hoyo y se acabó todo. Y entonces mi mamá tenía que trabajar, era la única entrada. En ese momento, ahí está Angélica riéndose. Haz el cuento de la pandereta, de la pandereta. No. Mi mamá... Un abrazo, Angélica, un abrazo, Angélica. Angélica de mi vida. No, bueno, ella que no hable mucho. Entonces... Tú tampoco, mira. No. Tranquilo. Saludos a mi querida ahijada Viena. Pues nada, no, yo me portaba bien. Entonces yo me quedaba con la llave de mi casa y cuidaba de mi hermano. No había manera de portarme mal. Porque tuviste que asumir el rol, vamos a decir, de padre, ¿no? De hombre padre, de la casa. Exacto, de hombre de la casa. Sí, y entonces tenía mucho fundamento realmente. Siempre me han dicho que he sido un viejo antes de tiempo, cosa que tampoco me acompleja, pero nada, son de las cosas que no me hubiese gustado vivir para tener el nivel de responsabilidad que tengo, pero me tocó y nada, así es que hay que afrontar la vida. Sacaste limonada de los limones, ¿no? Para que sepa, y duro. Sí. Cavada, ¿y cómo llegas, Roberto? ¿Cómo tú llegas aquí al país? ¿Cómo tú llegas a República Dominicana? Mira, ¿Qué yo te hace venir para acá? Te voy a decir. Bueno, no, es que si lo cuento, Angélica va a empezar a escribir cosas. Bueno, primero, Angélica, la que ustedes ven ahí que está diciendo que es una pandereta. Yo tengo que decir que cuando yo empecé a estudiar periodismo en el año 89, yo soñaba, porque lo escuchaba en la radio, trabajar en un programa que se llama Haciendo Radio. Todavía se llama Haciendo Radio. Y yo llegué a la emisora, Angélica se ríe, yo llegué a la emisora, toqué y dije, miren, yo quiero venir aquí, en Cuba, para que tengan una idea. No es que tú llegas y dices, no, vamos a hacer una pasantía y enseguida te ponen, no, hablar por un micrófono en una emisora de radio, no, espérate, eso es un proceso. Y nada, yo arranqué, yo iba, Pablo, amigos queridos que te siguen, yo vivía en un piso 20, en un edificio, piso 20, que no tenía ascensor, estaba dañado, iba el agua una vez al día o cada 2 días allá arriba. Entonces yo bajaba por la mañana a las 3 de la mañana. Espérate, disculpa que interrumpa, Cavada. Tú vivías en un piso 20 y tenías que subir y bajar todos los... Every day.
Entonces, hasta un día que dije, espérate, voy a bajar una sola vez y subo al final del día, porque si no, Claro, pues, es la época claro. que he estado más fit en mi vida, era bello, precioso, flaco, todo, así como tú. Entonces, nada, empecé a colaborar en la emisora. La colaboración mía era llegar a la cabina y me sentaba en la cabina. Yo lo único que hacía era ver, llevar papeles. Nunca se me olvida, era un programa que empezaba a las 5 de la mañana, de 5 a 9, de lunes a sábado. Había un lugar que vendían pizza en el año 89, en la madrugada, en la Piragua, que es cerca del Hotel Nacional ahí, frente al malecón. Entonces yo iba a comprarle pizza a todas las personas que trabajaban en el programa, que eran los grandes de la radio en ese momento. Y entre ellos, grandes de la radio, estaba una gran mujer que para mí es mi segunda madre de crianza, que es Marielena Alonso Poli. Y Poli, la conocí allí, me enseñó mucho del periodismo. Era una mujer que se dedicaba sobre todo a tener contactos con personas por el mundo para tenerlos de corresponsales voluntarios. Poli enviudó, estaba casada con un gran músico cubano, Emiliano Salvador, que en gloria esté. Y entonces nada, tiene una hija que es Angélica, la que se ríe aquí, que está viendo esta conversación. Y nada, Poli me veía sufriendo todo aquello, yo bajando y todo, las escaleras y todas las cosas. Y un día me dice, bueno, ¿y por qué mi mamá decide también irse de Cuba con mi hermano y todo? Y yo decidí quedarme. Y Poli me dice, pero ven a vivir con mi hija y conmigo. Tenemos un apartamento en el Vedado y me voy a vivir con Poli. Bueno, y ya teníamos una amistad de familia y bueno, su querida madre, doña Elena, que tiene 90 y pico de años, que está aquí guarachando y dándolo todo. Y en medio de eso, Poli me presenta por teléfono a una voz dominicana que nos mantenía al tanto de lo que pasaba acá con el gobierno de Balaguer, con todo eso. Y esa señora resultó ser Altagracia Paulino, a quien quiero, admiro y respeto muchísimo. Y nada, Poli viene primero que yo a vivir acá por intermedio de Altagracita y se queda viviendo, empezó a guardar dinero en una media, tú conoces esa historia, y el 18 de junio regreso a la República Dominicana. Y en eso llamo a Poli, bueno, ya Poli estaba conmigo, nos veíamos y le dije, Poli, vamos a mudarnos juntos a un apartamento nuevo. Y entonces ahí nos mudamos a la Amelia 3, frente a la Embajada de Cuba. Yo decía, no vamos a mudarnos ahí, porque entonces van a venir la gente de la embajada a tocar, mira, ustedes son de Cuba, vamos a tomar agua, regalan un poquito de café, cosa que no ha sido. Han sido muy respetuosos. Así llegué sucintamente rápido así a la República Dominicana. No se me olvida, tengo que decirte esto, cuando vine al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y República Dominicana, año 1998, ya conocí a tu mamá. Y tu mamá, siempre me ha quedado eso y he estado por conversarlo con ellos, porque al final no recuerdo el consumidor en ese momento, con el consumidor, no sé si se transmitía ya en Telesistema. Yo creo que sí, se transmitía en Telesistema. El Telesistema empezó en el 99. En el 99. Sí, bueno, estábamos en ese tiempo en Televida, creo. Y entonces nada, fui al programa de tu querida madre en ese momento, tu programa. Sí. Y entonces ella me entrevistó y yo conté parte de esta historia. No podía dar todos los detalles. Creo que, vuelvo y te digo, primera vez que lo cuento. Y para mí fue una cosa hermosa estar al lado de tu mamá y que habláramos de Cuba y de cómo nosotros sabíamos de República Dominicana gracias a tu mamá, que cogió un teléfono a las 5 de la mañana. Yo me acuerdo, por Radio Rebelde. Por Radio Rebelde. Ella llamaba y ella decía desde República Dominicana para Radio Rebelde, Altagracia Paulino, lo tengo grabado perfectamente. Así mismo era, así mismo era. Cavada, y cuando sucede esta llegada tuya a República Dominicana, ¿tú en algún momento estuviste trabajando con nosotros? ¿En el programa? ¿O tú hiciste algo con el programa? Porque yo tengo sí, claro. Yo trabajé con el consumidor. Lo primero que yo hice, claro,
Yo lo primero Sí. que hice, yo me fui, ustedes tenían la oficina de la fundación, era un edificio por aquí cerca, en la Pedro Enrique Jureña, era Sí, Pedro sí, 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 Enrique, o en un primer piso, ahí, sí, sí, abajo, en una oficina, abajo, con abajo, Tiradentes ahí, con Tiradentes, casi con Tiradentes, casi con Tiradentes, sí. y ahí yo iba y entonces nada, empecé a colaborar con el consumidor para ver cómo hacíamos, incluso el mismo tema de los precios y cómo lo cambiábamos y eso, y yo Sí, trabajé para sí, sí, ustedes, sí, 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 yo sé. tratando de devolverle todo lo que ustedes me habían dado, sobre todo tu familia y tu mamá, pero nunca voy a llegar a pagarle todo, pero No, hombre, colaboré un además, rato. Cavada, entonces, ok, háblame entonces, ya luego de eso, Espérate, porque colaboro dime, con ustedes, dime, entre otras cosas, porque yo no tenía trabajo. O sea, sí, tú no tenías trabajo, yo llego sí, aquí y estaba como pescado en tarima. Había tenido una primera conversación con los Corripios, que los había conocido previamente, y ellos tenían el proyecto de hacer cambios en Telesistema, pero no había sí, nada. Y yo sí, estuve desde junio hasta agosto sin trabajar. Yo dije, bueno, metí la pata. Pero sí. nada, en agosto Fernando Jabún me contrata. Yo estuve yendo una semana a CDN cuando estaba en Unicentro Plaza y, para que me recibiera Fernando con mi currículum en la mano. No me recibía Fernando, se iba por la puerta atrás. Siempre, él sabe que yo sé esa historia. Y él se iba por la puerta atrás, nunca me recibía. Hasta que un día lo atrapé y le dije, coño viejo, lee esto. Y entonces nada, me contrató para producir la toma de posesión de Hipólito el 16 de agosto del 2000. Y ahí me quedo un tiempo en CDN hasta que los Corripios me llaman y en el año 2001 entro a trabajar ya definitivamente en Telesistema. Cavada, ese trayecto desde tu llegada a República Dominicana a hoy día, ¿cómo tú lo describirías? ¿Cómo tú describirías, si tuvieras que escribir ese periodo de tu llegada, como dijiste, con nada en los bolsillos, sin trabajo, con muchos sueños, ¿verdad? De hacer cosas, de crear, pero obviamente con puertas que tal vez no se te abrieron de inmediato en el inicio, Claro. y a lo que es Roberto Cavada hoy, que es una marca ya. Estamos hablando de una La, persona la, que actualmente es una mejor, marca. la mejor de las experiencias, Pablo. La Sí, mejor en todos los sentidos. Y uno guarda grandes experiencias, ya te contaba la de Radio Rebelde, creo que desde el punto de vista profesional, también sí. personal, algunas cosas, pero esta que me permitió comenzar de cero, o sea, yo en Cuba, bueno, llegué a conducir ese programa de Haciendo Radio, que era lo más grande en la radio, lo llegué a conducir y para mí fue un honor y una satisfacción total, y trabajar con Paul y trabajar con Contreras y trabajar con Perla Marina Alcover y trabajar con Jorge Ibarra, que en paz descanse, con la mexicana, con Roberto Canela, con tanta gente que me Sí. enseñaron. Yo, para mí ahora, venir a arrancar de cero en el apartamento, cuando digo cero es literalmente cero, una cama, un radito y una silla plástica que Carmen, una peruana amiga, que en paz descanse, nos los había regalado, y después tu mamá nos dio unos calderos, una cosa. No teníamos más nada, una cama Sí, sí, y sí. más nada, una cantidad de mosquitos, porque en los apartamentos nuevos siempre hay mosquitos y cosas. Así estuvimos meses hasta que yo pude Sí, comprarme una cama, un colchón para tirarlo en el piso, porque no tenía más dinero para nada. Y después comenzar a conocer mucho más a los dominicanos y toda la cultura que tienen, la riqueza cultural y de experiencia de vida que tienen, cómo han labrado su democracia, todavía teniendo el fantasma de la dictadura que nos persigue todavía un poco, y empezar a desarrollar un proyecto de trabajo y de vida, colaborar para traer de Cuba a unos grandes amigos, porque habíamos hecho ese compromiso, que el primero que pudiera salir arrastraba a los demás, porque queríamos tener otro desarrollo profesional y cumplir eso con mis amigos. Uno de ellos es mi esposa querida hoy y los otros Daisy y Nápoles. Cumplir eso me satisfizo, o sea, buscar trabajar para ayudarle con el dinero, para comprar el pasaje, buscarle la visa. Eso me llena de satisfacción. sí. Y el ir haciendo un proyecto profesional, sin lastimar a nadie,
y si lo he hecho de manera inconsciente, pido perdón a Sí. quizás algún colega. Yo tengo que decir que comencé a trabajar en el 2001 en Telesistema y yo no vine a pararme delante de una cámara y de un micrófono hasta el 2000, creo que 7 u 8, que empezamos la nueva etapa de Telenoticias. Porque primero a mí me gusta la producción en la televisión, me gusta producir para otro, para ti que eres un talento, para el otro, me gusta eso. Me gusta que lo que tú creas y te imagines, yo ver cómo te ayudo desde todo punto de vista a llevarlo a vías de hecho. Y yo respeto mucho a los profesionales dominicanos de la comunicación. Y entonces no podía parecerme yo, este cubanito blanquito que vino allá, que cree que se la sabe toda, que no es verdad, a venir a quitarle un espacio a nadie. Lo que me he ganado... Disculpa que interrumpa ahí, Cavada, porque esa parte que tú hablas es importante. Porque tú tienes, así como tienes muchas personas que te admiramos y que te apreciamos y que te tenemos cariño, porque de verdad tú lo sabes que de corazón te queremos muchísimo, eres parte de la familia así se sentimos, porque desde que llegaste fuiste, como tú bien comentaste, fuiste parte nuestro, siempre estás en las actividades familiares y demás. Todo. O sea, no hay una actividad que haya de mi familia que Cavada no esté invitado. No esté. O sea, o no esté. Yo conozco sí. todo. Así es. Pero también hay personas que no, tú no eres la medallita de oro que no le gusta, ¿no? Okay. ¿Qué momentos, esos momentos difíciles? O sea, tú has pasado momentos difíciles, tal tema, que aquel problema, que el boche que le echaste a fulano, que la cosa, eso. Sabemos que hay un temperamento, un Cavada que también tiene un temperamento. Yo me acuerdo, Cavada, que te voy a hacer esta historia rápida, que tú y yo tuvimos encontronazo. Ajá, tú te acuerdas. No me digas, no. ¿Tú te acuerdas? Fue un momento, había una actividad, habíamos quedado que había una noticia, no me acuerdo qué era, y quedamos en que yo te iba a presentar. Era en el espacio del programa. En el horario del programa. En el horario del programa. Entonces quedamos en que tú me habías dicho, oye, lo que vamos a hacer, Pablo. Como yo no sé a qué hora va a empezar la actividad esa que no sé cuál era, lo que hacemos es que inmediatamente te decimos y tú dices, mira, vamos a pasar a Roberto Cavada para que, bueno, perfecto. Bueno, cuando yo llego a Telesistema, estoy sentado ahí y estoy sentado ya en el tema preparado para hacer el programa, me hace señas, me dice, no, que Cavada dice que no, que voy a entrar, que él es que va a entrar porque el tiempo lo da. Y yo digo, pero eso no fue lo que quedamos. Y el director, que era Jim Cour, estaba, yo no me acuerdo porque estábamos con la comunicación, yo no sé qué hacer, porque tú decías, vas a poner mí, que yo después hablo con Pablo. Al final de cuentas, vas a poner ti, obviamente, que sí. Entonces te hago esta historia porque yo sé que ha habido situaciones en las cuales tú te has visto tal vez con algún conflicto y demás y esto. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de Roberto Cavada en la República Dominicana en ese periodo, los medios, no de manera personal, sino en los medios, que tú dijiste, wow, esta vaina me afectó o esto de alguna forma u otra no me hace sentir bien? Mira, han sido varios, como tú dices, porque todos de alguna manera tienen que ver con la parte ética, con la moral, y para mí eso es sagrado. Para mí es sagrado porque es lo único que le puedo dar y dejar a mi hijo. No es dinero, es mi trabajo y mi moral y mi labor impoluta, con todos los errores que pueda tener, pero nunca en desmedro de la honorabilidad. Pero el momento quizás más difícil fue cuando en el año 2012 me cerraron la cobertura de las elecciones en Telesistema. Cuando ganó el primer gobierno de Danilo Medina. Para mí ese fue un momento porque yo sentía que no había hecho nada, que me estaban acusando de algo que no era cierto, no era justo, que implicaba echar por tierra el sacrificio de todo un equipo de periodistas, de reporteros, de camarógrafos, de choferes que se habían sacrificado desde temprano para trabajar, para hacer la cobertura y que nos cerraran esa. Fue doblemente doloroso
verlo, ver al dueño del grupo, a don Pepín Corripio, llegar, pero tuvo una lección bonita, por llamarlo de alguna manera, que reconforta al final, Pablo. Eso fue doloroso, porque yo recuerdo que yo me senté en el piso así derrotado y dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo he quedado mal con la audiencia, he quedado mal con los dueños, con mis compañeros de trabajo, yo era el que estaba allí. Bueno, cuando estábamos, ya había llegado la policía militar electoral, habían llegado unos fiscales, había llegado el Indotel, porque así se cierra el canal, y había que poner las barras y todo. Llaman de la Junta Central Electoral a don Pepín. Estábamos todos, en aquel momento no estaba todavía la ampliación arriba, y estábamos donde está la oficina, bueno, una oficina arriba, con Valentín, Pinky, Guava, don Pepín y yo. Y llaman a don Pepín por teléfono y le dicen, mire, está bien, vamos a retomar la cobertura, vamos a abrir de nuevo el canal. Todo eso a la hora de a la hora después, sí, me acuerdo perfectamente. Vamos a abrir el canal, vamos a abrir la cobertura, pero no puede estar cavada. Oye, ¿cómo fue esa historia? No puede estar cavada. Don Pepín, esto no es un cuento, esto fue delante de mí. Don Pepín le dice, bueno, pues yo no puedo hacer eso, porque se abre el canal y retomamos la cobertura si está acabada. Si no, lo mantenemos cerrado. Y eso, cualquier dueño y cualquier jefe ante el poder no es fácil. Por eso a veces cuando entran con unos chismes, que si una encuesta, que si mandaron la DGI, que si no sé quién, a Pepín, que no sé qué. El chicharrón no es carne, eso no es así, así como le estoy contando. Y lo puedo decir porque ya lo he hablado hasta con Roberto Rosario, que era el presidente de la Junta en ese momento, y él puede dar fe de lo que estoy diciendo. Él es quien le comunica eso a Pepín, y Pepín le dice, no, Roberto, presidente, si la cobertura se vuelve a hacer, es con Cavada, que es quien la dirige. Si no está él, no se hace cobertura. Y no se hizo, se puso una película, se rellenó con una película, pero no se volvió a la cobertura. Y eso yo tengo que agradecérselo porque es un gesto de confianza. Por un lado, era una situación complicada, y por el otro, la mejor entrevista que has hecho, Cavada, ¿quién ha sido? Que tú dices, wow, esa entrevista me gustó. La mejor entrevista. De toda la vida. En tu vida, en tu vida. A Fidel Castro. A Fidel. A Fidel. Una entrevista que le hice cuando una tormenta en el año 93 o algo, se llenó el malecón, tú conoces La Habana, el malecón se llenó y el agua llegó hasta línea, o sea, ahí hay que subir hasta línea, todo eso se llenó, un materno y todo eso, y yo estaba trabajando en Radio Rebelde de madrugada, me había ido en una unidad móvil y estaba en un lugar, un apagón tremendo y no sé qué, y de buena primera empiezan a llegar unas linternas y era Fidel. Y nada, Fidel para mí solo, yo era quien le decía, no, de la maternidad sacaron tantas mujeres embarazadas, el del partido le decía otra cosa, yo le decía, cree en mí que yo estaba allí, eso está grabado, o sea, no es mentira lo que... Y eso fue una gran conversación de 2 horas. Y cuando tú viste a Fidel, porque ahora que tú hablas, porque Fidel impresiona, yo me acuerdo, Fidel cuando vino a República Dominicana, 98, no, creo que 98, 99, vino 2 veces. Mi papá, mi papá tuvo vamos a decir, la oportunidad de saludarlo. En mi casa siempre admiramos a Fidel. Mi papá siempre, mi mamá admiran mucho a Cuba, desde siempre. Sí, eso es verdad. Tienen libros, tú vas a la biblioteca de la casa y todo, muchos libros de Cuba y de Fidel y demás. Y una dice, escúchame que te interrumpa, con un pensamiento crítico, o sea, claro. La admiración parte del cuestionamiento, no es porque, era verde olivo y con barba, no. Tiene estas cosas buenas y esta también. Como todo claro. En la vida. Y él decía que una de las cosas que él en su vida había sentido un aura tan fuerte como cuando le dio la mano, porque él creo que fue del grupo que fue a recibirlo en el aeropuerto y cuando se desmontó del avión, y decía como que vio un aura de este hombre que representaba tanto para la humanidad, no solamente para América, para el Caribe, sino para el mundo.
le pregunto a Cavada, esa entrevista que tú mencionas con Fidel, cuando tú viste a Fidel, que es líder de la revolución, que ustedes obviamente los cubanos lo ven, muchos de los cubanos lo veían como como lo que fue, ¿no? El líder real en ese momento. Háblame de esa visión. No, ¿Cómo viste a Fidel? impresionante, impresionante. Impresionante. Sí, Ya yo lo había conocido antes, pero no en calidad de periodista, sino cuando sí, estaba estudiando bachillerato y él fue a la escuela y yo era el presidente de los estudiantes y conversamos y hablamos y yo le dije, la piscina tiene problemas y él mandó a arreglar la piscina, ese tipo de cosas. Ahora, ya desde el punto de vista periodístico, fue impresionante. O sea, verlo porque te lo cuento y parece una cosa de película. Era una boca de lobo en plaza, en playa allí, una boca de lobo, unos hombres con una linterna y de buena primera salir iluminado con una linterna, no había luz. Ese hombre con una capa de verde olivo, porque estaba lloviendo mucho, y a preguntar, ¿dónde está el secretario del partido aquí? Llegó Fidel en un jeep UAS soviético. Y entonces ahí se pone y se vira para donde yo estoy, me ve con un micrófono y me dice, ¿y tú de dónde eres? Y yo le dije, no, yo soy de Radio Rebelde. ¿Y tú estás transmitiendo en vivo? Y sí, comandante, estoy transmitiendo, eran las 2 de la mañana, estoy transmitiendo en vivo. Pues vamos a conversar y ahí arrancamos. Y yo me había metido el día recorriendo todas las zonas evacuadas y todo. Y fue una conversación, él me preguntó por mi tesis, que me iba a tutoriar la tesis mía, padrinar la tesis. O sea, estuvimos, y es después tuve la oportunidad de verlo en otros momentos, incluso más personales y familiares. Y un hombre con todas las virtudes del mundo y también defectos, como todos en la vida sabemos, pero con una brillantez y una inteligencia que no demorará un poco en que nazca otro similar. Creo que sí. ¿A quién lo entrevistarías de nuevo, Cavada? ¿A quién tú dices? A ese yo no lo entrevisto nunca más, o a esa. ¿A quién no entrevistaría de nuevo? A ver si te atrevo a decirlo. ¿A quién tú dices, no, esa persona yo no la quiero entrevistar? No existe alguien por una mala experiencia, porque no fue. Tú sabes lo malo que es a veces un entrevistado de eso que tú llevas a los programas y para sacarle la respuesta necesita hacer 17 veces una pregunta. Complicado. Oye, yo tuve un doctor, Cavada, déjame ver tu historia rápida. Yo tuve un doctor que fue al programa y estaba hablando de la fiebre reumática. Y me dice, y yo, doctor, cuéntame, ¿qué es la fiebre reumática? Y dice, bueno, una fiebre. Y se queda callado. Y yo, pero, ¿cómo se da? Y dice, bueno, te da fiebre. Y yo, ok, vamos a recibir una llamada. Llama una gente y dice, doctor, ahí me dio fiebre reumática. Si necesito, y me dieron un antibiótico, si me da de nuevo, ¿la puedo tomar de nuevo? Dijo él, sí. Y se queda callado. Y digo, doctor, pero usted sabe que los antibióticos, si pueden hacer resistencia, la cual dice, usted tiene razón. Y yo, bueno, doctor, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Chicos, no me viene a la mente. He pasado esos trabajos que tú dices, yo te acompaño ahí en esos sentimientos. Es mi sentimiento. Porque es duro. Uno lo cuenta y nos reímos ahora. Estar en vivo ahí, como cuenta él, porque es tal cual lo está contando Pablo, uno empieza a sudar porque el tiempo y hace falta. Tú le dedicaste un tiempo. Yo sé que yo te he visto en situaciones parecidas con personas que tú tienes que sacarle. ¿Tú sabes que el otro día estaba viendo yo, y como el respeto que merece, esta joven Bernal, la joven esta del caso de Figueroa Agosto, que tú le hiciste una entrevista en 2012, 2011. Y la estaba viendo en la entrevista el otro día que me llegó en sugerencias de YouTube. Oye. Y te vi que cogiste lucha. Sí, porque en esa entrevista fue bueno, ella, recordarán, era la esposa del coronel que mataron en la Nacaona. Ella estaba convaleciente, recién operada, porque la bala, no sé qué. Y fue su hija quien me contactó en ese momento, muy jovencita, y sus abogados no estaban muy convencidos de que ella diera. Estábamos en el caso Figueroa Agosto en su buena. Fresquecito. Y entonces yo sabía lo que ella sabía, entonces ella no estaba dispuesta a decirlo todo, y yo trataba de sacarle y vuelve y coño, qué bonito. Yo le llevé hasta unas flores que me acabaron con eso. ¿Y por qué tú le llevas flores? Y no sé qué. Bueno, una mujer llevando una flor. Claro. Pero se pasa trabajo. Esa fue una entrevista dura, difícil. Yo sé, me acuerdo. Cavada, por último, para despedirte, ¿qué le falta a Cavada por hacer? ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? No, yo no quiero hacer más nada.
Ya. Pablo, ya, yo quiero retirarme, irme ¿Ya a te mi quieres casa. retirar? Ya, Pablo, no porque tenga dinero para hacerlo, pero ya llevo muchos años haciendo noticieros, 12 años. Estoy cansado, de verdad que sí. Trabajar la noticia todos los días, casi siempre son todos los días noticias negativas, agobia y satura. Y me gustaría, no sé, incursionar en otras cosas, Pero incluso. a ti te gusta el cine, Cavada. A ti te gusta el cine. Sí, pero yo soy malo actuando. No, no, Yo, pero detrás de las cámaras. nada, vamos a ver. Haré algo. Yo creo que hay cosas todavía en el periodismo que me faltan por hacer. Seguir inventando. Esto de las redes a mí me ha. Sí, creí mucho en eso desde el primer día. Sí, De es hecho, cierto. Telenoticias fue la primera marca de un noticiero que tuvo una cuenta de Twitter y de Facebook, primero que los demás noticieros. Nosotros lo abrimos los primeritos, 2009, está ahí la fecha. Y yo creo mucho en eso y creo que el futuro va por ahí. Hermano, no te quito más tiempo. Te agradezco infinitamente Gracias, el favor que nos hiciste, hermano, gracias. No, un por darnos esta favor. oportunidad. Me hiciste hablar de otras cosas que nadie me había preguntado y eso es bueno. Por eso yo no, la gente me dice, pero no tengo nada que decir. Y al final mira que sí, tuve algo que Sí, decir. es que Pablo yo me no te iba a preguntó, preguntar de lo que tú sabes. Pablo me preguntó. Hermano, un Te abrazo. Sabes quiero, que te aprecio gracias, mucho, te quiero mucho. mi Saluda a admiración. Robertico y a tu Ahí esposa, hermano. vamos. Un gran Gracias. abrazo. Te Cuídate quiero, mucho. Buenas viejo. tardes. Igual, Gracias. hermano. Bye bye, señores. Bye.